Vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les decía Amén. entonces vamos a iniciar el capítulo cuarto de Magnifica Humanitas, custodiar lo humano en la transformación, eh, conceptos claves como verdad, trabajo y libertad. Y hoy iniciaremos el número 131. Entonces, ¿quién nos puede ayudar a iniciar la lectura de esta noche? Ya, maestro. Adelante, Marce. Adelante, Marce, por Cuidar favor. lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad. Tras haber esbozado el panorama en el que se inscribe el reto de la transformación tecnológica, en particular el vinculado con la IA y las corrientes transhumanísticas y, y posthumanistas, no podemos limitarnos a simple análisis generales. Cuando cambiamos los lenguajes y las herramientas, también cambian los gestos cotidianos y las relaciones sociales. Por ello, es necesario detenerse en algunos ámbitos en los que estas transformaciones tienen repercusiones muy concretas, a veces dramáticas. A la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia, la transformación digital nos pide redescubrir la verdad como bien común, proteger la dignidad del trabajo y salvaguardar la libertad frente a toda dependencia y mercantilización. La verdad como bien común, verdad y democracia. El uso de las plataformas digitales y los sistemas de la IA acelera los profundos cambios en la comunicación pública y política, herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones. La desinformación no surge con la IA, pero encuentra hoy en ella un potente multiplicador. La posibilidad de manipular contenidos, imágenes y videos expone a los ciudadanos a perspectivas parciales o engañosas. El problema afecta a la dimensión cultural y moral, ya que la calidad de la comunicación pública depende directamente de la confianza social y repercute en ella. Una información veraz, de hecho, no surge de un control centralizado o automatizado. En el discurso público, la verdad de los hechos tiene una dimensión racional, ya, ya que requiere verificación, cotejo de fuentes y responsabilidad argumentativa, pero es aún más racional. Se construye a través de vínculos de confianza y prácticas compartidas, en un diálogo honesto con los demás y con el mundo. Solo la búsqueda compartida de la verdad de los hechos, asumida con bien común, puede sentar las bases de una comunicación justa. Quienes disponen de poderosos recursos técnicos y económicos y con ellos también de muchos recursos humanos para intervenir
venir tienen una gran capacidad para provocar cambios culturales y, y en última instancia para convencer a un número significativo de personas acerca de cuál es la verdad sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el sentido de la existencia, sobre la familia e incluso sobre Dios. Se trata de puro poder carente de verdad, que impone sutil o abiertamente lo que quiere que los demás consideren como verdadero. Detrás de todo ello hay una raíz enferma, difícil de reconocer, el hecho de que el hombre moderno tiene la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad, en una presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo. Por ello, cree que puede construir la realidad y que lo que mejor se adapte a sus pretensiones es válido. San Juan Pablo II reflexionó sobre las consecuencias de la crisis en torno a la verdad, llegando a afirmar que, abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien que la razón humana puede conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia. De este modo disminuye el reconocimiento de verdades universalmente válidas que, que nos preceden y que la conciencia debe aceptar. Esto llevó al Papa Francisco a preguntarse con realismo: ¿qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría de que cada ser humano es sagrado e inviolable? Y a concluir, para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido respecto a la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Entonces no se evitará matar a alguien solo para evitar el escarnio, social y el peso de la ley, sino por convicción. Es una verdad irrenunciable que reconocemos con la razón y aceptamos con la conciencia. Una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades más fundamentales. La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia, que es en sí misma un instrumento de participación en el bien común. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se pone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la vida democrática se debilita. Esta, en efecto, no se sustenta únicamente en normas y procedimientos, sino ante todo en una relación leal con los hechos y en una orientación real hacia el bien de las personas y del conjunto de la sociedad. El desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo, pero el cual, como escribió la filósofa Hannah Arendt, los súbditos ideales no son tanto aquellos ideológicamente convencidos, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, es decir, la realidad de la experiencia.
y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas del pensamiento. Comunicación e imaginario colectivo. En este horizonte es importante recordar que la comunicación no es solo transmisión de información, sino creación de una cultura. Los contenidos que circulan en los entornos digitales influyen en la forma en que las personas perciben el mundo e introducen en la conciencia colectiva imágenes y relatos que orientan los deseos e influyen en las decisiones cotidianas. No es un mundo paralelo o puramente virtual, porque lo que surge es en Internet pasa a formar parte de la vida de las personas, sobre todo de los más jóvenes. Por eso, quienes controlan las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen una notable capacidad para influir en el imaginario colectivo y presentar como deseable una determinada visión de la realidad. Es un poder que debe ser continuamente iluminado por la búsqueda de la verdad y el respeto de la dignidad humana, para que la cultura que se genera en la red no se convierta en un instrumento de distracción excesiva, de homogeneización y de dominio, sino en un espacio en el que puedan madurar la libertad interior y el pensamiento crítico. Por una ecología de la comunicación. La primera tarea que nos corresponde no es demonizar ni idolatrar los medios, sino gestionarlos a partir de un punto fijo. La verdad es un bien común y no una propiedad de quienes tienen poder o visibilidad. Por lo tanto, es necesario promover una ecología de la comunicación en el ámbito de las normas públicas. Esto significa establecer reglas que hagan más transparentes los criterios con los que se seleccionan y amplifican los contenidos y que protejan los datos personales en el ámbito social y cultural. En cambio, implica el fortalecimiento de los organismos intermedios, un periodismo serio y espacios de debate en los que primen la argumentación y la verificación por encima de la reacción inmediata. En el ámbito de la escuela y de la familia, la creciente necesidad de una nueva conciencia educativa y la formación en el uso correcto y crítico de las herramientas digitales, la IA y las plataformas de compra e inversión en el ámbito de la universidad, el gran reto de la integración de los conocimientos, formando tanto en la capacidad de conectar y fusionar saberes para interpretar la complejidad, como en las técnicas de verificación de los hechos. Las comunidades cristianas también deben comprometerse en una comunicación transparente y con la búsqueda honesta de los hechos. Lamentablemente no siempre ha sido así. Hemos sido testigos con vergüenza del arduo descubrimiento de verdades dolorosas incluso sobre miembros de la Iglesia y sobre realidades eclesiales. En particular, algunos periodistas comprometidos con la verdad han desempeñado un papel fundamental a la hora de sacar a la luz injusticias y abusos. A ellos quisiera reiterar las palabras del Papa Francisco al dirigirse a los vaticanistas.
Les agradezco también por lo que dan a conocer de lo que no funciona en la iglesia, por lo que nos ayudan a no ocultar bajo la alfombra y por la voz que han dado a las víctimas de abusos. Sin embargo, la vigilancia y la transparencia son ante todo una grave responsabilidad de la propia Iglesia y no debemos esperar a que otros nos obliguen a afrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos. Una alianza educativa para la era digital. En una época en la que la verdad suele verse supeditada a intereses y estrategias comunicativas, el mundo de la educación adquiere una importancia decisiva. Sin embargo, las rápidas transformaciones tecnológicas ponen de manifiesto lo poco preparados que estamos en el ámbito educativo. La omnipresencia de los medios digitales genera una cultura de la inmediatez y la sobreestimulación que alimenta el cansancio, el aburrimiento y la apatía ante el esfuerzo que suponen buscar la verdad. Los procesos educativos, en cambio, requieren tiempo para madurar, una confrontación con la realidad más allá de las apariencias y un camino paciente. La cuestión es fundamental porque toda tecnología educa a quien la utiliza. Educar en el uso de la IA implica, por tanto, educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. La rapidez y la facilidad con la que se obtiene una respuesta o una síntesis hacen correr el riesgo de que se apegue al deseo de plantear preguntas que solo da fruto con el tiempo. Como escribe Platón, las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras mucho tiempo y mucho esfuerzo, comprometiéndose en la discusión con los demás para frotar los conceptos y las experiencias como si fuera pedernal hasta que en nosotros salte la chispa en la comprensión. Debemos aprender a prescindir de la IA y proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la búsqueda perfecta, de esa sutil seducción que hace parecer inútil el pensamiento humano precisamente cuando más se necesita. En los últimos años, la literatura psicológica y psiquiátrica ha documentado con creciente insistencia como, como una exposición precoz y sin supervisión a los dispositivos digitales y a las redes sociales puede afectar negativamente el sueño, a la atención, a la regulación emocional y a las relaciones, especialmente en las edades más vulnerables, con consecuencias a veces dramáticas. A esto se suma la facilidad de acceso a escenas violentas o crueles que hieren la sensibilidad, a contenidos pornográficos hipersexualizados, a mensajes que banalizan el cuerpo y la afectividad y a propuestas que normalizan comportamientos de riesgo. En la red no son raros los fenómenos de captación, chantaje y explotación sexual de menores que se vuelven más insidiosos por el uso de perfiles falsos, de algoritmos que
amplifican contactos peligrosos y de herramientas de la IA capaces de manipular imágenes y videos. Tener un teléfono móvil personal demasiado pronto y utilizarlo sin el control de los adultos puede acentuar la fragilidad y favorecer las adicciones en los jóvenes, exponiéndolos a a dinámicas de aislamiento, acoso y ciberacoso, así como la presión para compartir imágenes íntimas o datos sensibles. A los padres de familia les resulta difícil resistir por sí solos al condicionamiento de modelos de negocio que monetizan la atención y el tiempo. Por eso es indispensable una alianza entre la política, las instituciones educativas y las familias, capaz de sostener de manera concreta a los adultos en su tarea. Es necesario oponerse con decisiones públicas de largo alcance a los intereses inmediatos de las plataformas, concentradas en pocas manos, cuando estos entran en conflicto con el bien de los menores. En esta perspectiva son oportunas intervenciones legislativas que establezcan límites de edad, responsabilicen a los proveedores de servicios sin descargar sobre las familias el peso de la limitación y, prevean protecciones específicas contra toda forma de explotación. Perdón, ya me perdí. Y provean protecciones específicas contra toda forma de explotación y violencia sexual en Internet, de modo que la infancia y la adolescencia se custodien verdaderamente como bienes preciosos confiados a nuestro cuidado. Al mismo tiempo es necesario educar a los niños, adolescentes y jóvenes para que aprendan a reconocer las manipulaciones, a defender su propia dignidad y a respetar la de los demás también en los entornos digitales. Rol central de la escuela. La escuela es el lugar donde las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad, a cuestionarse el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres de familia que desean que sus hijos crezcan siendo capaces de relacionarse, de pensar con espíritu crítico y de tener valores sólidos, depositan en ella grandes esperanzas como una valiosa aliada en la educación de sus hijos. En efecto, los padres tienen el derecho primario e inalienable de elegir el tipo de educación y de formación que se imparte en sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. El mundo educativo se encuentra hoy frente a algunos retos impostergables. En primer ret- el primer reto es de carácter sociopolítico, tanto dentro de cada país como entre las distintas regiones del mundo. Persisten fuertes desigualdades en el acceso a la educación básica y a los estudios superiores. No so- en no pocos países, el Estado todavía no ha invertido en los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad para todos, ya sea apoyando adecuadamente el sistema escolar público o sosteniendo a las instituciones privadas que ofrecen este servicio fundamental. Cuando una parte
importante de la educación en varios niveles se comienza a, ins- a- a institución, encomienda a instituciones privadas, puede ocurrir que, a falta de un apoyo público adecuado, el acceso a la escuela dependa demasiado de las posibilidades económicas de las familias. Frente a este riesgo, sin embargo, se debe reconocer y sostener la contribución de muchas obras educativas católicas que, aunque sean instituciones privadas, garantizan una acogida inclusiva a niños y jóvenes de todas las procedencias, incluso cuando las condiciones económicas de las familias no lo permitan. El segundo gran reto es de carácter pedagógico. Muchos sistemas educativos tienen dificultades para actualizarse al ritmo de los cambios y para apoyar un crecimiento integral de los alumnos. El desarrollo de las tecnologías de la información y de la IA hacen que los planes de estudios concebidos para otra época queden rápidamente obsoletos, mientras que la organización de la escuela, los espacios, los métodos de evaluación y la propia figura del docente debe reemplazarse con vistas a una educación verdaderamente integral, abierta a toda dimensión de la persona. Es necesario favorecer la formación continua de los docentes a lo largo de toda su vida profesional para que sepan dialogar de manera positiva con las nuevas tecnologías, ayudando a los alumnos a hacer un uso responsable, crítico y creativo de ellas, y a no sufrir pasivamente su influencia. El tercer gran desafío de carácter intelectual y sapiensal. Si no estamos atentos, puede surgir un sistema educativo carente de amor por la verdad, en el que el flujo incesante de información sustituya el ejercicio de la investigación, la reflexión y el discernimiento. Se multiplican los conocimientos fragmentarios, pero se hace más difícil captar la realidad en su conjunto, plantear preguntas sobre el sentido de las cosas y desarrollar un auténtico pensamiento crítico y creativo. Muchos educadores perciben ya los signos de una posible deshumanización en las que las personas saben muchas cosas, pero tienen dificultades para dar un sentido a su vida, también debido a la incapacidad de conectar la información y los conocimientos, y para no perder de vista el horizonte de sentido. Es necesario promover una verdadera higiene de la atención, ritmos que incluyen silencios, estudio reflexivo, lectura, análisis ponderado. Sin estos elementos, la libertad interior puede verse comprometida. La doctrina social de la Iglesia invita a las familias, las escuelas, las comunidades cristianas y las instituciones públicas a una alianza educativa renovada. Esta se hace realidad cuando los principios fundamentales se traducen en objetivos educativos. Educar a la sociedad y en el sentido de los límites. Educar en el conocimiento del derecho del otro y de quienes vendrán después de nosotros a disfrutar de los bienes que nos han sido dados o que el ingenio humano pone a nuestra disposición. Educar en la libertad y en la responsabilidad, educar en el sentido de la trascendencia y del bien común. La escuela no está llamada a perseguir la velocidad del mundo digital, sino a ofrecer aquello
que lo digital por sí solo no puede dar tiempo compartido para aprender y relaciones fiables. Gracias, Marce. Dejamos hasta aquí algunos comentarios. Mm, Esto está, cuando hablamos aquí también de la verdad, nos referimos a una verdad hacia Dios y hacia la salvación del hombre. Evidentemente también hablamos de una verdad histórica en el sentido de una verdad que tiene que ver con pues la perspectiva social en la que vivimos. No sé si se enteraron, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que estos últimos días, la semana pasada creo, fue cuando que en la famosa mañanera sacaron un video de contexto, ¿no? Y luego la famosa lista de los periodistas que estaban contra el gobierno, cosas por el estilo, ¿no? Que fue la lectura que se le dio por parte de los periodistas, mientras que la versión oficialista, u oficial, como así lo quieren hacer, van cambiando y van enredando las cosas, ¿no? Entonces fíjense ahí porque entonces podríamos decir quién de los dos tiene la verdad. Y por supuesto la verdad se echa de ver de los hechos, ¿no? Eso es importante. ¿No? Bueno, y por ahí iría esto desde el discurso público, pero donde me gustaría acentuar es en el 134. Miren, aquí en este 134, déjenme ver dónde está, dice aquí en esto. Resaltar. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que le parece útil o eficaz, la vida democrática se debilita. Esto es algo bien complicado. El pragmatismo es, dicho de una manera muy simple, es todo lo que parece práctico en la utilidad y en lo eficaz. Esto que tengo aquí a mano me es útil y me es eficaz, lo asumo. Pragmatismo. No lo es, no lo asumo. Entonces el problema aquí radica entonces cuando nosotros todo esto quiere ser pasado por este pragmatismo utilitarista y eficacista, ¿no? Ahí es donde viene el problema, cuando todo quiere ser útil y eficaz, porque a lo útil y a lo eficaz corresponde una pregunta, ¿útil y eficaz para quién o para qué? ¿No? Y entonces ahí es en donde se vuelve un poquito complicado el asunto, porque lo que puede ser eficaz para Marce no para Cuquita, o útil para uno o para otro. Y lo sabemos por cuestión histórica también, en última instancia, qué utilidad y qué eficacia va a ganar, pues la que tenga más poder, económico, político, social, ¿no? Entonces, ahí está. Y una frase que me gustó mucho, que es bien interesante, esta, ¿no? La comunicación no es solo transmisión de informaciones, sino creación de una cultura. Porque a final de cuentas la cultura se va transmitiendo mediante la comunicación, que es así como nosotros en realidad tenemos nuestra cultura familiar. A medida que nos comunicamos, si no hay comunicación familiar, olvidémonos de una cultura familiar, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí estaría. Y ya nada más para no alargar la idea mucho hablamos en el 140 mucho hablamos de la utilización de la inteligencia artificial. Pero fíjense qué interesante aquí esto, lo voy a subrayar doble, ¿no? En esta característica. Educar para decidir cuándo y para qué no utilizar la inteligencia artificial. Es decir, si por un lado insistimos mucho en valernos de la inteligencia artificial, por otro lado también implica un criterio de discernimiento para saber cuándo no usarla, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de esto? Lo de las escuelas es muy interesante, ¿no? El rol que va asumiendo en todo esto.
Pero bueno, algún comentario por su parte? Es decir, Iván, ¿me permites? Adelante, Sol. Este documento está muy interesante, sobre todo en estos tiempos en que está cambiando mucho la educación en las escuelas y los padres, como los dos trabajan fuera, casi no tienen la oportunidad de educar a sus hijos. O también, y en la casa otra. Entonces, para mí que sería muy importante que los padres conocieran esta, este documento, no sé, pero también sería cuestión de pedir a las escuelas que también vean este documento y conjuntamente con los padres educar a los niños, porque si en la escuela les dicen algo y en la casa los dejan hacer lo que quieran, el niño no va a saber a quién obedecer. Está muy difícil la situación a hoy con los pequeños sobre todo y que los mayores también. ¿Qué se podría hacer, Iván? Esto es muy delicado y me preocupa mucho esos niños que pues no los educan en su casa. Sí, Sol, aquí sin lugar a dudas necesitaríamos una. Por no saber o por estar ausentes. Sí, le digo, aquí necesitaríamos tener una perspectiva como de una red de apoyo, porque por un lado, pues la escuela no puede dar lo que en casa no se recibe. No, eso es importantísimo. La escuela no da lo que en la casa no se recibe. Y por supuesto, cuando en la escuela se comportan de manera indisciplinada, irrespetuosa y todo esto, pues es porque en casa no tienen ni ese respeto ni esa disciplina o les han enseñado pues que lo que ellos quieran pues tiene que ser total y absoluto. Entonces, por eso va a ser sumamente difícil que en la escuela se den estos valores o se les den a estos, sí, a los niños, a los jóvenes estos valores, cuando en casa no. Porque pues además, pues en la escuela pasan menos tiempo que en casa, o aparentemente eso sería lo que debería de ser. ¿No? Entonces, si en casa no existen estos valores, pues es muy difícil. Por eso hay algunas escuelas, no todas desgraciadamente, pero muchas escuelas manejan una doble formación, tanto para el alumno propiamente dicho como para los padres de familia. Pero también otra dificultad está ahí en que los padres de familia no siempre se quieren formar, ¿no? Entonces, que claro, vienen muchas características, ¿no? O muchos asegúnes, porque evidentemente va a ser complicado que papá o mamá dejen el trabajo para ir a una formación. O sea, también hay que ser conscientes de eso. No es justificación, no es nada, pero pues también es una realidad esa. Entonces, son formas que hay que ir encontrando ciertos mecanismos para hacerlo. Pero vuelvo al punto, si no partimos de los valores de casa, la escuela pues simplemente no va a poder con los niños. No es como cuando van con el padrecito a que le echen agua bendita a su chamaco porque está de guerroso, pero pues si los papás no le enseñan límites, no le enseñan que tiene que estar tranquilo y demás, pues así le vacían todo una pileta de agua bendita, pues el chamaco no va a portarse bien, simplemente por el agua bendita. ¿No? Entonces, de igual manera acá, en el caso de la formación, y ojo, aquí en la escuela no me refiero solo a la formación intelectual, ¿no? A la formación humana en general. Entonces, esto sí tendría que ser importante,
en esto, ¿no? El hecho de asumir una perspectiva de una red de apoyo. Es una tarea muy, muy compleja, pero pues bueno, que estamos llamados a realizar pues desde nuestras propias y mismas familias, ¿no? Pues yo creo que por ahí iría un poquito el asunto. Gracias, Iván. Con mucho gusto, Sol. ¿Algún otro comentario? Bueno, nada más estos retos, fíjense, me resultan bien interesantes, ¿no? El reto sociopolítico, el reto pedagógico y el reto, ay, ya se me fue el otro, aquí está, el de carácter intelectual y sapiencial, ¿no? Los tres grandes retos que tiene la escuela. Y bueno, yo me atrevería a decir que no solo la escuela, las familias mismas, ¿no? Por lo que acabo de decir. Pero bueno, aquí va dirigido hacia la escuela el carácter sociopolítico. De igual manera, ya hablando de la escuela en este sentido, pues si hay dos niños, adolescentes, jóvenes, que vienen de contextos sociopolíticos distintos, evidentemente el contenido lo van a asumir de manera distinta. Eso es inevitable por el propio contexto, ¿no? En lo pedagógico, ¿no? Si la misma escuela no, no habilita a sus profesores en cuestiones no solo de inteligencia artificial, ¿no? Sino de todo un tipo de actualización, pues también es un poco compleja la perspectiva y en lo intelectual sapiencial, el intelecto que se apunta hacia el raciocinio y lo sapiencial que invita hacia el sentido de vida, el existir, el saborear, ¿no? Pues por ahí un poquito estos retos. Muy bien, muy bien. Pues si ustedes no tienen algún otro comentario, yo creo dejamos hasta aquí nuestra sesión. Luego iremos bueno, la próxima semana, ¿no? La dignidad del trabajo en la transición digital. Digo la semana que viene, ¿no? Porque ya es la última de mes y tendremos lo de las charlas, ¿no? Como les había comentado, les voy a enviar la invitación, pero como les había comentado, vamos a hacer un detente espiritual, ¿no? Y vamos a asumir una perspectiva de descanso en Dios o descanso desde Dios. Vamos a ver el descanso desde una perspectiva trinitaria y que el descanso no implica simple y llanamente el no hacer nada, ¿no? Porque a veces se malentiende eso, estoy descansando. Ah, entonces estás haciendo nada. No, estoy descansando, es distinto. ¿No? Y ahí vamos a descubrir, eh, pues sí, todos vamos a descubrir qué es lo que nos lleva al descanso. Vuelvo al punto, porque que estemos simplemente sentados rascándonos el ombligo, pues no significa descansar precisamente. ¿No? No, necesitamos generar nuestros propios espacios de descanso. Y eso es bien, bien interesante, porque ya desde lo específicamente antropológico, lo que a unos les puede parecer un no descanso, a otros sí les puede parecer un descanso, ¿no? Tomar un libro con un café, leerlo, eso para algunos implica un descanso. Otros sentarse a ver el fútbol con una papita, con un refresquito, lo que sea, implica un descanso. ¿Me explico? Es decir, que no todos descansamos de la misma manera y que el descanso no implica simplemente una inactividad tan compleja en nuestro contexto, ¿no? Que necesitamos estar, así todavía no acabamos una cosa y estamos empezando la otra. Vamos a hacer ese esparcimiento, ese detenernos y desde ahí lo vamos a ir estudiando desde la Sagrada Escritura y desde la perspectiva trinitaria. ¿Sale? Ya les compartiré la invitación el fin de semana para que se puedan ir apuntando. ¿Queda? Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. Vámonos a descansar por el día de hoy. Me dio gusto saludarles. Cuídense porque ya ven que ha habido, bueno, al menos acá en la ciudad, tormentas eléctricas. Han estado los rayos muy, muy severos. Hay que cuidarnos. No nos vaya a caer un rayo, Dios no quiera, pero pues no está de más cuidarse con las inundaciones, ¿no? Entonces, Acá cuídense no ha mucho. llovido. ¿No llovió?
No, Oh, ya aquí no sí quiere toda la llover. tardecita. Ah, Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Gracias. sí, Gracias, maestro, Hugo. muchas Buenas gracias. noches. Hasta Buenas luego, noches a Muchas hermanitas. todos. Buenas gracias. noches. Gracias, que descansen, Que bonita noche. descansen. Bye. Bye, Bye. gracias.